Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. ¿Cómo se siente el calor, hermanos, cuando nos comunicamos con ustedes a través de este espacio radial? Y aunque no interactuamos directamente en el programa, sí sentimos el calor fraternal en los diferentes chats de las redes sociales. Y por supuesto, también de quienes domingo a domingo nos están escuchando en compañía de su familia, porque para el espíritu no existen barreras de ninguna naturaleza. Gracias por permitirnos esa gran satisfacción de ser parte de su familia y muy buenos queridos hermanos, a nombre de Hugo Álvarez y de su servidora Frida Ceja. Esta es la frase y pensamiento de hoy: la fraternidad. La fraternidad encierra un gran contenido, porque a decir verdad, aquel que se hace llamar hermano ha de ser como un hermano. Ha de saber compartir sus triunfos y en los momentos de adversidad no esperará que su hermano llegue a apoyarse en su hombro. Por el contrario, habrá de ser él quien llegue a ofrecer sostén. Será como una muralla para proteger a su hermano de los huracanes, aun cuando nada material pueda ofrecerle en aquel momento. Importante será su deseo vehemente de trasladarle acerada fortaleza, porque ese sincero sentimiento de amor lo interconecta con la solidaridad universal que actuará en justicia. Y para iniciar nuestro programa, en cuanto a exposiciones, nos agrada presentar a Daniel Ramírez Amador desde Gómez Palacio, Durango, México, quien agrega otros elementos entrelazados sobre la saga denominada Tiempos Vencidos. Proseguimos, mis hermanos. Por eso, un cataclismo no puede hacer otra cosa más que producir la desencarnación de muchos espíritus. Así de simple, y que al volver a encarnar harán acto de presencia con los conocimientos ya adquiridos necesarios para la reconstrucción de su mundo. Por eso no debemos temerle a ese cataclismo, debemos temer a estar reprobados. Se le teme cuando no se tiene la conciencia suficientemente tranquila como para afrontarlo y esperarlo serenamente, como le ocurre al estudiante que antes del examen sabe que lo va a reprobar. Le temen los espíritus que no enderezaron a tiempo sus veredas, como se nos ordenó hace 20 siglos. Siempre que hablamos de cataclismo, nuestra mente viaja hacia hechos de la naturaleza misma, pero no hay que olvidar que cataclismo lo es también la acción negativa y destructora de los seres humanos, tan destructora que en pocos días el ser humano puede hacer mucho más de lo que la naturaleza ha hecho con los fenómenos telúricos, tremendos, asombrosos y trágicos. Puntualicemos, mis hermanos. Indicativos de que estamos viviendo el juicio final. La humanidad vivirá, como ya lo estamos viviendo, no solo la tragedia producida por la naturaleza, sino la producida por las propias manos del hombre. Y esto es comprensible con ver los odios entre los distintos grupos étnicos, entre razas y pueblos,
que han creado una acumulación emocional que ya está estallando en las distintas partes del globo. Los anglosajones que han envenenado a China con su opio, impuesto a través de guerras criminales que no han hecho más que despertar a un tigre dormido. Y no nada más China, que es actualmente prácticamente ya una superpotencia, sino que con el poder de su moneda y armas han paseado su bandera, oprimiendo a los pueblos débiles, explotando a millones de seres humanos. Todos esos poderosos que se van a enfrentar, como ya está pasando, a las consecuencias de sus actos. Y estos hermanos amarillos, es decir, asiáticos, despertando ya del sueño producido por el opio, deciden ya cobrarse el ojo por ojo y diente por diente. Los de raza negra, ya cansados de cargar cadenas, ya las están rompiendo y están dispuestos a morir por esa causa. Los negros y los hijos de negros en lo espiritual han decidido no llegar al final de los tiempos siendo esclavos, sino luchadores por el principio de la libertad. Nelson Mandela y otros, Martin Luther King, etc. Bueno, los blancos morirán por millares en una batalla gigantesca y prácticamente perderán todo su poder. Los árabes, los pueblos de árabes que actualmente son noticia, que algún día dieron a la humanidad cultura y ciencia y que fueran atrás tiempo unificados por ese gran maestro que fue Mahoma, ha caído demasiado bajo con su terror. De señor se ha convertido en esclavo de esos blancos supremáticos, y esos espíritus, al no aceptar ese desastre, están empuñando de nuevo los sables y cimatarras, enarbolando su bandera de guerra, y han pedido a Mahoma que vuelva y los vuelva a reintegrar como una vez fueron, en sus supremacías, claro. Daniel Ramírez Amador, desde Durango, México, sigue aportando importantes elementos que se concatenan con el profiláctico, necesario y amoroso fenómeno que se avecina, que nada tiene que ver con esas amenazas apocalípticas o terroristas de carácter religioso. Damos ahora la bienvenida al caballero de la voz cordial, quien nos trae un punto muy importante para que nos ubiquemos en un positivo contexto espiritual, con el fin de emplear positivamente el poder del espíritu en cualquier acontecimiento que afecte a nivel individual, colectivo o mundial. Muy buenos días, yo soy Rudy Hernández y desde Lancaster, Pensilvania, traigo mi participación para el día de hoy. Hoy voy a hablar un poquito sobre el poder del espíritu. Nosotros, cuando comprendemos, estudiamos y ya sabemos que somos espíritus, que estamos encarnados en un cuerpo y que tenemos este balance porque tenemos dentro de un alma, nosotros el espíritu tratamos de sobresalir. Una vez que comprendemos nuestra procedencia y nos damos cuenta que somos espíritus, la mente se nos cambia. Nosotros enseguida comprendemos tantas cosas de lo que sucede en el mundo y nos damos cuenta de muchas cosas que también nos han tergiversado. Nos han enseñado la religión, nos han enseñado tantos conceptos falsos a través de tantos siglos, y de momento despertamos a esta circunstancia y queremos saltar, nos excitamos y queremos enseguida llevárselo a mucha gente. Pues debido a esto, nosotros enseguida queremos participar, queremos enseñar a todo el mundo que no hay que ser religioso, que la religión está mal, o queremos envolvernos en la política y queremos cambiar el mundo a través de la política y queremos que todo el mundo comprenda. Pero tenemos que comprender, número uno, que nosotros estábamos ahí, quizás hace unos años atrás. Nosotros de momento encontramos esto y para nosotros es tan claro porque ya nuestro espíritu traía todo este conocimiento desde antes. Pero tenemos que darnos cuenta que las personas en realidad, todos los que nos rodean, tienen también un nivel de progreso y vienen dando unos pasos. Quizás debemos darles cierta información, tratar de enseñarles para ver si brincan 2 o 3 escalones, pero a veces es peligroso cuando tú vas subiendo una escalera, hacerlo, tienes que ir escalón por escalón y peldaño por peldaño y darte cuenta qué estás haciendo. Nosotros tenemos un alma bien poderosa, la cual quizás a veces no aprovechamos y no la utilizamos. Nosotros como espíritu tenemos el poder de la transmisión del pensamiento. Nuestro espíritu nos desdoblamos, salimos, y no solamente esto, sino que
podemos llegar a prácticamente a todo el mundo, porque nuestra mente, nuestro espíritu irradia como si fueran ondas de radio, vamos a llamarlo así, y que se transmiten 360 grados alrededor y salen esféricamente, yo diría, hacia todos los puntos del universo. Además de esto, contamos con la fuerza del Padre Creador, los espíritus maestros y muchas otras fuentes que se adipan a nuestro poder espiritual, nuestra energía magnética, y podemos también tratar de transmitirlo a todo el mundo. Así que deberíamos comenzar a utilizar nuestra fuerza mental, nuestro poder espiritual, para poder llegar al mundo, llegar a la gente en un momento en que estamos desesperados. Se ve tanto cambio, a pesar de que la gente habla que el cataclismo viene o no llega, así que están sucediendo cosas, están habiendo muchos cambios, y nosotros somos el agente de la ley para ejecutar los cambios, y nuestros cambios podemos hacerlo nosotros como espiritistas, tratando de transmitir, llegando a la gente, explicándole mentalmente día y noche, estar consciente de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y estarlo transmitiendo con nuestra mente hacia personas, hacia afuera, emanándolo hacia la atmósfera, para que otros espíritus que están en sintonía también puedan recibir este mensaje. Hoy, en estos programas que hacemos los domingos, tratamos de llegar a personas que nunca han oído del espiritismo. También nos están escuchando muchos espiritistas. Tenemos que ambos trabajar juntos y tratar de entender al unísono el poder mental que tenemos como espíritu y la fuerza que viene del Padre Creador para todos nosotros. Muy buenos días. Desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, Rudy Hernández nos dejó un camino a seguir para que con el poder del Espíritu, con nuestro pensamiento teledirigido en función de fraternidad de hermanos, podamos ser útiles con quienes lo necesitan. Si conocemos la potencia individual del Espíritu, la plenipotencia solidarizada y la omnipotencia que se adquiere al hacer el bien, no es justo que no la utilicemos. A continuación, tenemos el gran placer de publicar un interesante comentario de nuestro hermano Roberto Gámez, director de Cátedra Regional, Unión Universal 123 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. El ego es uno de los más complicados problemas en el que mucho hemos de trabajar los seres humanos. Y cuidado, los que se sienten limpios de culpa, porque pueden ser los que inadvertidamente estén más absorbidos por ese flagelo. Con mucho gusto me permito dar lectura a este interesante comentario. El ego, palabra de latín yo o yo mismo. Entonces el ego se identifica como yo, solo yo y nadie más. Esto es lo que los instintos tienen en común. Cada instinto tiene que saciarse sin importarle los demás. En el individuo, el ego se demuestra en distintas formas. Por ejemplo, la avaricia. Se atribuye características que no posee, pero en lo general, este se conoce en su demostración de egocéntrico, en su modo de pensar, creyendo que todo mundo es un poco menos que él. El espíritu de estas personas es débil y no es capaz de cambiar los instintos, que le han dominado totalmente. Este pobre solo existe para complacer al cuerpo y sus instintos. Cuando hablamos de personas egoístas, se entiende que estas personas solo piensan en sí mismas. Es difícil tratar con una persona egoísta porque siempre va a querer convencernos que sabe más. Como se dice a menudo, no le vas a ganar. Son unos expertos en defender sus falsos preceptos de sí mismo. Sin embargo, podremos decir que todos somos egoístas, pero en distintos grados. Por ejemplo, nadie quiere cometer error. ¿Por qué? Pues por la razón que no queremos vernos como ignorantes. ¿Y por qué no queremos vernos como ignorantes? Pues ignorar algo es no saber. Y aquí está la clave. Nos molestamos el comprender que no sabemos. Esto es muy natural, porque a fondo quisiéramos saber todo. El problema resulta cuando no admitimos que no sabemos. Aquí es donde el espíritu se aferra y no permite que la razón le revele la realidad. El problema de no poder admitir ignorancia es a menudo que se convierta en una mala condición del espíritu, o como en psicología se dice,
se convierte en una enfermedad. La ciencia médica tiene buenas técnicas y terapia para combatir esta enfermedad, siendo muy costosa y muy despacio. Todos hemos tenido alguna experiencia con el fenómeno de egoísmo. Dicen que el ego es falta del espíritu y que el espíritu se ha dejado dominar por los instintos. La ciencia no sabe curar al espíritu, a lo más que pueda modificar algunas acciones del espíritu por medio de productos farmacéuticos. El espiritismo, luz y verdad, nos dice que el ser humano es una farmacia completa, que el cuerpo se cura solo. Cuando el cuerpo está sano, el espíritu puede trabajar mejor, hacer más con todas sus facultades. Pero el espíritu enfermo tiende a hacer cosas como a él le parezcan, convencido que él no necesita de nada o de nadie, y cree que el mundo está para servirle y no él al mundo. Entonces, como espiritistas, pensar que cada cosa que hacemos para el bien es con ayuda de nuestros guías y protectores y espíritus afines que nos intuyen para trabajar en conjunto. Debemos agradecer y reconocerlos, por eso es de gran importancia dejar la palabra yo y utilizar el nosotros, y así incluimos a aquellos que nos intuyen hacia el bien. La ciencia en el presente no dará este tipo de consejos, pero nosotros, sus hermanos de causa, se los presentamos para que ustedes lo juzguen o acepten. El espíritu de quien se dice ser Roberto Flores Gámez les desea el mayor éxito en esta existencia. Adelante, hermanos. Damos las gracias a ese excelente aporte al hermano Roberto Gámez y al mismo tiempo enviamos un fraternal saludo a todos los integrantes del Consejo Regional y demás estudiantes de Cátedra Unión Universal en San Antonio, Texas. Vamos adelante con su programa Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, y les invitamos ahora a escuchar con mucha atención y amplitud de criterio lo que a continuación expone nuestro director y productor Hugo Neftalí Álvarez, desde la capital de Guatemala. Es un tema que él denomina puntitos sobre el Creador. Muy buenos días, estimados hermanos. Que tengan el mejor de los días. A raíz de un foro que se produjo y en el que varios participantes emitimos opinión, se me ocurrió publicar mis consideraciones, o mejor dicho, algunos puntitos de lo que humildemente concibo sobre el Creador del universo. Abordar este tema no solo es sumamente interesante, sino obligado, aunque muy complejo, pero jamás prohibitivo. No es cierto lo que aseveran quienes tienen orientación religiosa en cuanto a que no se metan a estudiar sobre las cosas de Dios porque se van a volver locos. Pero sí es cierto que cada quien tenemos una particular concepción y emitimos opinión de conformidad con nuestra propia psicología, nuestra cultura y formación de espiritista racional. Yo entiendo como metáfora cuando se refiere a que retornamos a nuestro Padre Creador, y lo entiendo así porque considero que nunca hemos salido de Él, siempre hemos estado en Él, con Él y por Él. La metáfora se refiere a cuando logramos superar nuestro nivel de bachilleres, frase en sentido figurado que corresponde a cuando hemos arribado a este planeta de 4º grado, pero tan alejado aún del verdadero amor de hermanos. Tampoco puedo concebir que haya un centro vibratorio como punto de ubicación, porque Él es el uno, Él es el todo, por lo que tampoco tiene periferia y por consiguiente abarca todo el universo. Cuando se habla de auscultación y del ojo escrutador del Padre para ser evaluado y aprobado como maestro, mi criterio es que esta es responsabilidad ejercida por los espíritus de verdad que existen en número infinito en la infinitud del universo y que en nuestro caso, por ejemplo, es quien cubre
o tiene la responsabilidad de 7 y media nebulosas, quien otorga, por decirlo de esa manera, el título de maestros de la creación. Por otra parte, pienso que darle una connotación individual a nuestro Padre Creador es casi como personalizarlo y por consiguiente tener una percepción cuasi religiosa o totalmente religiosa de ese ser sin ser. Y yo me amparo en la frase del mismo maestro Joaquín Trincado para usar mi propio análisis sin temores ni ataduras de ninguna naturaleza, cuando dijo: os dejo un diamante en bruto para que vosotros lo puláis. Esto tiene un gran contenido para quien lo quiere entender, para quien lo quiere comprender. Todo aquel hermano que no conozca esta frase y que por lo mismo se negase a aceptarla, en lugar de pedir humildemente que se le diga dónde está, debería buscar con más detenimiento y responsabilidad en la literatura de la escuela. Al término Elohí, nombre con que se conoce a nuestro Padre, de este mundo de expiación en adelante, se le dan diferentes connotaciones, como por ejemplo, eterna luz omnímoda e infinita y otras variantes, lo que encuadra perfectamente en nuestras conceptualizaciones. Pero, de acuerdo a otros idiomas, las palabras Yahvé, Elí y Jehová, por ejemplo, significan Padre. Por consiguiente, Elohí también habría de significar Padre, que es la palabra que más se encuadra en el universo. Abordar, pues, este tema tan apasionante, pero también tan intrincado, nos permite abordar en su relativa comprensión, en el entendido que jamás llegaremos a concebirlo en forma absoluta, aunque nos permitirá por amor, manifestado en obras positivas, presentirlo mejor. Porque las leyes que rigen el universo no son de Él, sino que Él es la ley. Él es el amor puro, el amor diáfano e insondable. Esta es mi sencilla percepción y sé que todos, en cualquier puntito, aprendemos todos de todos, no digamos en este que es tan complejo. Continuaré la próxima semana. Hasta entonces, y gracias por su gentil atención. Hugo Neftalí, desde Guatemala, desarrolló un tema que obliga a ejercicio del pensamiento analítico, sin prejuicios y como acuciosos estudiantes del espiritismo. Quedamos en espera de esos otros puntitos sobre el Creador, que Hugo nos traerá la próxima semana. Vamos a ubicarnos en este momento en la ecológica Maturín, Venezuela, para recibir la voz refrescante de Acacia Ortiz, hablándonos esta vez del amor regenerador donde destaca el sacrificio de los maestros misioneros. Buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fraternal saludo. El tema, el amor regenerador impone sacrificio. Cuando el hombre es trino, sabe que está constituido en cuerpo, alma y espíritu. De dónde viene, por qué está aquí en la tierra y para dónde va. Conoce la misión que trae y no huye del sacrificio, aun cuando sabe que le quitarán la existencia por defender un pueblo o una nación, pero está convicto de que volverá, que su espíritu no muere. Tenemos como ejemplo los maestros que han sido sacrificados por caprichos y querer de los supremáticos religiosos, como Antulio, que tomó la cicuta sabiendo que moriría y dejaría su materia, pero su espíritu luego encarnó como Jesús y fue sacrificado. El maestro Juan, que le quitaron la cabeza por capricho y no se retractó ante tanta supremacía. Y como ellos, otros tantos hermanos que han mostrado su grado de luz en sus espíritus. Es todo lo contrario de un hombre que carece de estos conocimientos. Solo piensa en el amor de familia y la venganza,
no reconoce a su hermano. El odio es lo que lo atormenta y aumenta sus penas. En nuestra escuela se aprende que cuando nos toca el sacrificio buscaremos el consuelo en la verdad y que el dolor y el sufrimiento son para depurar el alma y progreso para el espíritu. Hasta siempre, Acacia Ortiz, Maturín, Venezuela. El amor debe ser diversificado, no circunscrito al pequeño entorno familiar, ni mucho menos individualista. Hemos de aprender a no cambiar el amor por odio y venganza, característica de quienes se solazan en seguir siendo primitivos. Gracias, Acacia, y tratemos de emular, aunque sea en mínima parte, el sacrificio de los maestros regeneradores de la humanidad. Hacemos ahora un paréntesis en las disertaciones de nuestros panelistas para ingresar al escenario metafórico de filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Nos complace reproducir una estupenda representación de Erika Tirado de San Antonio, Texas, que trata sobre lo que sufren los médiums por la ignorancia de pseudocientíficos que nada conocen de mediuminidades. Su título es Me llaman loca. Vosotros no sabéis lo que es sobrevivir confinada tras los muros, muros de concreto, muros de ignorancia, muros de ignominia. Vosotros no sabéis lo que es ser privada de la libertad sagrada y enclaustrada en un lugar de ciencia. Ciencia, digo. ¿Qué va? Es aislamiento de la sociedad, desahucio de la misma y de la vida propia. Hospital neuropsiquiátrico lo llaman mentira. Es mentira de pura falsedad. Manicomio es lo que es y no otra cosa. Desprecio, incomprensión, golpes y torturas, pero no entienden qué es lo que nos pasa. ¿Qué sabéis vosotros de la soledad? De la soledad interna y externa, de la soledad física y psicológica. ¿Qué sabéis vosotros del dolor y sufrimiento del espíritu, que está preso por partida doble, inyecciones, soporíferos, electroshocks? Vaya desgracia, ni tan siquiera un mendrugo de amor. Esta es la vida de nosotros. Vida, digo, pero ¿qué me pasa? ¿Es que de verdad estoy alucinando? Más lo que digo no es resentimiento, es la verdad pura y llana. ¿Y para qué he de mentir si la libertad me dieron, no sin antes decirme que estoy loca? Loca yo, les dije con sorpresa ufana. Oh crasa ignorancia, corazón vacío de los que rinden culto a don dinero, el dios más poderoso del mundo, pulpos cuyas ventosas se adhieren cual tatuajes indelebles, mentes putrefactas de ambición explotadora, socios de la corrupción y la compra de conciencias. Loca yo, cuánta malicia, hija predilecta de los vendedores de gracias y perdones, de los comerciantes de cielos, glorias y demás quimeras, y de los vampiros científicos insaciables de la sangre, la mente y el dinero del hermano. Loca yo, bueno, ¿y por qué no? ¿Porque no puedo convivir con los llamados cuerdos que se aprovechan de un Dios hecho a su medida? ¿Porque no soporto a los que esquivan al consumidor y mucho menos a los infames politicastros? Sois asesinos de niños desnutridos, los que explotáis al obrero honesto y productivo. Sois asesinos del pensamiento y sentimiento, los que os amparáis en una religión para abusar de infantes y haceros millonarios. Sois asesinos del paciente pueblo, los corruptos vividores de la política partidista. Todos sois rastreros asesinos del espíritu de servicio y del verdadero amor de hermanos. Yo ni siquiera soy una epiléptica. Soy una persona con facultades que no entendéis, como son la mayoría aquí enclaustrada. Soy una medium. Lo sabíais,
tal vez no. Pero no importa. ¿Cómo vais a comprender si no os conocéis a vosotros mismos? No estoy loca, pero lo prefiero. Y aquí estoy encerrada por mi propia voluntad, compartiendo con mis hermanos los horrores que sufrimos. Y todo lo prefiero, todo, hasta mi locura llamada así por la malicia y la ignorancia. Y si me preguntarais por qué no prefiero la muerte, diría, ¿para qué? Si la muerte ni siquiera existe, y yo pronto estaré libre pero en otra dimensión. Y es que afuera de este encierro no soporto la locura del lujurioso y vil magnate, ni mucho menos la del religioso astuto, que solo buscan dinero y esclavizar conciencias. Loca yo. Más lo estáis vosotros, que no os sacudís el lastre de la avaricia, la hipocresía y la maldad. Estáis más presos que yo, y peor, sufriréis las consecuencias. La vida es energía espiritual, nuestros problemas también, y no lo queréis entender. ¿Qué no veis quién es el loco? Excelente trabajo actoral de Erika Tirado en la idea y libreto de Hugo Neftalí Álvarez, cuya edición y musicalización estuvo a cargo de su servidora Frida Ceja. Da tristeza saber cuántos medios están sufriendo aún las consecuencias de tanta ignorancia e intereses creados. El calor frustrante que nos dejó lo anterior se concatena con el calor de Miami. Pero así también surgen palabras de nuestro siguiente expositor, que con las olas marítimas refrescan nuestro entender filosófico espiritista. Buenos días tengan todos. Les saluda Carlos Quilly desde Miami, Florida. El tema que voy a tratar hoy se titula Filosofando el espiritismo. En la filosofía espírita, según expuesta por el español Joaquín Trincado, hay varias disciplinas con las que se intenta investigar y pasar juicios razonados a todo conocimiento o grado del saber universal. Para ello, se debe recurrir a una serie de preguntas de orden natural, social o metafísico, que nos llevarán a descubrir quién somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En búsqueda de respuestas a estas 4 preguntas nace una actividad específica de la filosofía espírita, que es pensar. Es que pensar, razonar, analizar y pasar al juicio objetivo y subjetivo de concepto natural, social o metafísico es un ejercicio que permite tratar de penetrar en uno de los más grandes anhelos del ser humano, el conocimiento. Y conocer consiste en tener una percepción intelectual del objetivo, luego de haber examinado sus partes en detalle o bien armar toda circunstancia lógica posible. Pero conocer implica pensar y reflexionar, permaneciendo en continuas meditaciones de ese mundo abstracto, tan difícil pero no imposible de llegar a comprender. Y ese comprender de lo conocido nos conducirá a la fundamentación metafísica, que en síntesis es el saber o sabiduría universal del espiritismo. Cuando filosofamos el espiritismo, nada cambia en él, sino más bien lo que cambia es la forma como lo interpretamos, ya que elevamos nuestro pensamiento a la comprensión objetiva, en forma más acorde de la realidad relativa en cuanto a la sustancia primera, íntima y esencial que ese objeto nos sugiere, de manera que lo recomendable es tratar de buscar e interpretar las posibles variables de lo que pudiera ser lo que llamamos realidad. En ese sentido, el espiritismo como filosofía es el límite de lo no conocido, de esa realidad que se sospecha. El estudiante de espiritismo, en la búsqueda de esa realidad primera, no debería conformarse con tener noticias de esta, sino escudriñar libre de prejuicios sin que se altere su capacidad de razonar, siempre recurriendo a la duda razonada de los enunciados que en sus variables posibles lo lleven a descubrir cuál es el mecanismo que pudiese regir la realidad existencial de todos. Por consiguiente, solo ejercitar la razón nos llevará a aprender a filosofar,
y a poner en práctica aquella máxima kantiana que como regla y principio y proposición expresa lo siguiente: no es escaso aprender una filosofía hecha, sino aprender a filosofar. Que pasen todos un buen fin de semana y hasta la próxima. Desde Miami, Florida, Carlos Quigley Viera aportó elementos de juicio que contribuyen a que el estudiante de espiritismo adquiera conocimientos generales para mejor ubicarse en sus concepciones filosóficas y metafísicas. Recuerde que usted nos está escuchando en www.radioprogresoguatemala.com. De nuevo, retornamos a la floresta que hace distinta a Maturín, Venezuela, con Franklin Rojas. Destaca en su alocución la importancia del alma del hombre en su condición de encarnado, que no contradice, por supuesto, que el alma tiene un maridaje eterno con el espíritu. Saludo para mis amados hermanos. El alma es el archivo conciencia del hombre. El hombre es hombre por el alma, sin la cual no tiene voluntad, pensamiento ni conciencia, y se distingue de los irracionales que solo obran por el instinto. Anteriormente no existía la cultura que hoy tenemos. Hoy existen hombres capaces de entender con conocimiento de causa todos los actos de la sociedad. Pero este hombre puede aprender en bibliotecas, leer el alma de los escritores, pero no puede leer todos los libros y conocer de muchos. Existen hombres con grandes actitudes que sin saber leer son muy inteligentes. Resuelven cuantos problemas matemáticos se les colocan, dando soluciones de acuerdo a su modo de expresar. ¿De dónde sale esta sabiduría? ¿O será que una inteligencia es capaz de hablar a otra inteligencia? En algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que estamos conversando y se nos va la idea. No sabemos dónde fue nuestra mente, a dónde fuimos a preguntar. Nosotros en nuestro recuerdo buscamos sin saber la solución. En el recuerdo nos hacemos luz. Es el alma la que anima a nuestro ser. El cuerpo humano es un instrumento de la que se sirve el alma. Soy Franklin Rojas, Maturín, Venezuela. Puede entenderse que cuando el ser humano hace remembranzas, el espíritu penetra en su archivo y encuentra lo que requiere, aunque esa vivencia esté en lo más recóndito de su alma. Consideremos necesario reiterar que nuestro programa se caracteriza no solo porque sus expositores son de diferentes países, sino porque es democrático y se respetan los conceptos, aunque no siempre los compartamos. Solo se requiere cumplir ciertos parámetros que no tergiversen el lineamiento establecido desde su fundación. Y así hemos funcionado muy bien, tanto a nivel interno como con nuestra creciente audiencia. Para seguir adelante, me permito informarles que me corresponde emitir opinión al darle seguimiento al tema que inicié la semana anterior, sobre lo que debe ser un pueblo consciente. La semana pasada expuse algo referente a un pueblo consciente, con sus bases dentro de las leyes de libertad, compensación, justicia y afinidad. También se mencionó que los gobernantes pierden la idea de llevar su meta a cabo por las circunstancias en las que le rodean. Sin embargo, muchos lo logran. Ya con esto, un pueblo consciente se pudiera desarrollar en cierta forma de acuerdo a cómo sigamos educando a nuestros hijos. Generalmente se ha impedido el lograr esta meta porque en cada individuo se le ha inyectado esos dogmas que generalmente con prejuicios religiosos han estropeado las metas de los libres pensadores, desperdiciando conciencias y razonamiento para el progreso de este mundo terrenal. Afortunadamente,
El progreso es el que va abriendo camino para seguir dando a comprender al hombre el desarrollo de aplicar y comprender el amor patrio, ya que somos partícipes y no nos damos cuenta, porque inconscientemente somos parte de ese movimiento que se da gracias a las leyes naturales a las que nos rigen, y solamente nuestro espíritu y la metafísica que se encierra en esas leyes y el universo, nadie las puede detener. Y es así que en nuestros días vemos diferentes culturas que se unen entre sí en diferentes países del mundo. Todo esto va uniendo fronteras en diversas formas. Todo esto va transformando para llegar a una sola idea, una sola cultura, donde no exista el extranjero. Así, poco a poco, nos vamos incorporando para ir formando esa cultura que será la que impere en este mundo, la cual llevará todas esas culturas, mal llamadas razas. Podremos lograr nuestro propio nivel intuitivo y comprender esa sabiduría obtenida del espíritu, representada por el lenguaje del sentimiento y el amor como base primordial para poder ejecutar todas esas leyes universales. Entonces, el amor patrio es el desarrollo que el hombre va realizando de acuerdo a su grado de progreso para poder ejecutar la fraternidad, solidaridad que existe, pero por falta de valores de educación nos han dejado sin oportunidad de razonar. Pero gracias a esas leyes que nos rigen, seguimos en el avance para lograr que cada individuo llegue a su propio progreso. Proseguimos y vamos ahora a cederle el espacio correspondiente a nuestro siguiente expositor, que se manifiesta desde la llamada Con Justicia, Perla del Caribe, y como siempre deja inquietudes que obligan a una reflexión racional. Buenos días, les saluda a su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy: tenemos que vivir y pasar por todo. En una ocasión pregunté a mi padre qué opinaba y si era cierto que el mundo, para que fuera mundo, tenía que haber de todo, ya sea bueno o malo. Siempre me ha inquietado el que se diga que todos tenemos que pasar por todo y haber vivido todo, incluyendo lo malo, a extremo tal que pareciera que fuera un mandato o una ley divina. Su respuesta fue: en el mundo tiene que haber todo lo bueno, lo malo no está contemplado en la ley. Si tuviera que existir lo malo por ley, esta no sería una ley de amor y el Padre Creador dejaría de ser amor y sería el responsable del mal mundial. Soy del criterio que hemos tomado este punto de forma muy literal, o tal vez no nos hemos detenido a meditar sobre este punto. Si cada ser es único, no existen dos grados de progreso igual, nuestros gustos son diferentes, nuestra forma de ser, de pensar, de obrar es diferente. ¿Por qué todos tenemos que pasar por todo y vivir todos lo mismo? Cierto es que conocemos las causas que provocan el mal, y cierto es que todos hemos cometido grandes errores en nuestras existencias pasadas. Son innumerables la cantidad de vicios y males que existen, producto de la manifestación de la vida en su estado natural, o sea, de los instintos. Sin duda, en nuestras múltiples existencias tenemos que haber vivido y tenido muchos de esos vicios, pero todos. Son múltiples las formas de suicidio, de vicios, de enfermedades, las desgracias y los males. Sería como una condena perpetua y eterna, por lo que no concibo que tengo que haberme suicidado ni haber pasado por todos los vicios ni errores idénticamente igual ni con la misma intensidad, para aprender y hacer conciencia de un mal. ¿Consideráis barbaridad más grande que la adoración y dosificar el peligro, o sea, a un Cristo? ¿Tienen que todos los mundos del universo haber adorado a un Cristo? No lo concibo. Estoy consciente que no siempre aprendemos de experiencias ajenas y que hay experiencias que tenemos que vivirlas para desarrollar conciencia. Pero también estoy consciente que sí aprendemos de muchas otras que no necesariamente tienen que ser nuestras y que de tan solo verlas nos sirven de lección. No puedo imaginar un espíritu como un mero espectador. Si bien es cierto que las leyes divinas son fatales, ya que son inevitables en su ejecución, bien podemos evitar parte de esa fatalidad, pues somos los artífices de nuestro propio destino. Por eso cuando oigo que tenemos que haber pasado y vivido de todo,
no lo veo tan literalmente ni con tanto fatalismo como otros. Más bien lo veo desde un punto de vista positivo. Pasar y vivir por todo lo bueno, en las artes, en todas las ramas de las ciencias, en las industrias, en la agricultura, en la filosofía, o sea, en todo aquello que nos vaya labrando el camino a la conquista de un mundo mejor, hasta llegar a la comuna de amor y ley, para de ahí partir en pos de un mundo de mayor sabiduría, hasta lograr ganar un grado de maestría en la creación. Existe un dicho muy popular, el cual comparto: los astros inducen, pero no arrastran. Igualmente pienso del mal, este nos induce, pero solo si queremos o somos débiles nos arrastra. Desafortunadamente aún hay mucha maldad, mucha ignorancia y mucha necesidad que tenemos que superar. ¿Cuánto tardaremos en superar todo ese lastre? No lo sé, pero sí sé que el triunfo es nuestro. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta el próximo domingo y pasen todo un buen fin de semana. Como dijimos al principio, Elvin Matos Luciano, desde Puerto Rico, nos incita a pensar, a meditar y a discernir sobre diversidad de situaciones. Es la mejor manera para estar alerta y erradicar el perjudicial dogmatismo. Nosotros complementamos que solo viviendo las mismas experiencias, aunque en diferente forma y grado, podremos comprender sin juzgar severamente lo que tal vez nosotros hicimos peor. Y en esto, implica la moral, porque solo así se puede materializar la ley de igualdad. Así que, a pensar y meditar, hermanos. No nos cansaremos de repetir que con estos suculentos y semanales platillos filosófico-espirituales siempre estaremos aprendiendo de todos nuestros respetables expositores. Y no nos dejarán mentir, porque aquí tenemos a Asdrúbal Linares Navarro desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos, que nuevamente, con certeza, relaciona la electricidad con las características de los médiums. Adelante, Asdrúbal. Buen día, familia terrenal. Hoy vamos a seguir ampliando el conocimiento eléctrico, aumentando la sabiduría y así nuestra potencia, que nos hará vibrar más para ampliar nuestro campo magnético. En mi anterior alocución expuse acerca de la electricidad y el medium. Aquí, sobre dos componentes de un circuito básico eléctrico, como son el condensador y la bobina, y le adicioné su relación con el medium. Un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo. Está formado por un par de superficies conductoras en situación de influencia total. Esto quiere decir que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra. Generalmente en forma de tablas, esferas o láminas, separadas por un material dieléctrico, siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa como aislante, o por el vacío, que sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra. Cuando aumenta la diferencia potencial entre sus terminales, el condensador almacena carga eléctrica debido a la presencia de un campo eléctrico en su interior. Cuando esta disminuye, el condensador devuelve dicha carga al circuito. Ahora, analicémoslo desde el punto de vista filosófico, racional, espiritual. El cuerpo humano tiene tres componentes que conforman la trinidad menor del macrocosmos, o sea, espíritu, alma y la materia. Es sabido y comprobado por la ciencia que el cuerpo humano es conductor y almacena electricidad. El par de superficies conductoras son el alma como neutral y la materia como polo negativo. Además, se pueden separar cuando el espíritu, quien es el polo positivo, se desdobla. Dice que un conductor actúa como aislante, y es verdad. El espíritu encerrado en el alma condensa toda su energía, que solo es movida cuando empieza a manifestar sus facultades mediúmnicas. La materia adquiere una determinada carga por los fluidos de las vibraciones o tensiones entrantes. Cuando proviene un espíritu de luz, siente beneficio. Cuando es negro de hollín, religioso, espiritualista, la materia siempre sufre contracciones, dolores, inestabilidad. Cuando el medium es aplicado al estudio y se perfecciona en el desarrollo de las cualidades conforme a la ley, aumenta la diferencia de potencial, almacenando carga positiva en su interior que puede disminuir a voluntad cerrando su circuito. Vamos a la bobina. Esta está hecha de espiras de cable por el que circula una tensión de corriente generando a su alrededor un campo magnético.
Una característica interesante de las bobinas es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Esto significa, por ejemplo, ser conectada y desconectada a una fuente de poder. O sea, la bobina tratará de mantener su condición anterior. Una de las aplicaciones más comunes de las bobinas está en formar parte del sistema de ignición de los motores. Ahora, aplicándole la misma filosofía racional espiritual, sabemos que cada uno, conforme a su grado de progreso, genera un campo magnético y sus líneas de fluidos o fuerzas magnéticas. Todos somos bobinas cuando estamos estables en nuestras fuerzas espirituales. Y cuando comienza el flujo de corriente, tratamos de mantener la condición inicial. O sea, el medium al principio rechazará la influencia cualquiera que sea. Luego, mediante la afinización y o dominio de fluidos, el medium cambia la función de bobina a condensador y las placas del medio se conectan a las tensiones de corriente, lo que se traduce que hasta que no se eduque conforme a las cualidades establecidas en la ley de mediunidades, solo tendrá tensión de corriente negativa por parte de los detractores. Resumiendo, podemos y actuamos como condensadores y bobinas eléctricas, dependiendo del grado de progreso espiritual. Ya sabemos que solo el estudio razonado conforme a esta filosofía se pueden desarrollar las facultades innatas en cada uno, porque también aprendemos que nadie es privilegiado y estamos mandados a cumplir nuestros deberes como espíritus y encarnados como hombres o mujeres. Las bobinas sirven para el sistema de ignición. Bueno, enciéndete en el estudio de la doctrina de amor y ley y pasarás de bobina a condensador, acumulando fuerzas que necesitarás para tu propio progreso, alistándote en el circuito universal, sabiendo manejar tu resistencia, y solo con la impedancia por la sabiduría adquirida rechazarás la negatividad de nuestros hermanos espíritus negros en sus almas, como dice el testamento de Abraham, llamados demonios porque hacen el mal. Nuestros guías y protectores nos ayudarán a conducirnos con la suficiente carga eléctrica para generar toda la luz que podamos por nuestras acciones en obras, tal como lo dijo el apóstol Santiago y juez del planeta Tierra, Joaquín Trincao. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares, Navarro. Conocimientos sobre electricidad evidentemente contribuyen a una comprensión sobre cómo esas energías accionan en la personalidad del ser humano y principalmente en los mediums. Se le agradece el aporte a nuestro panelista residente en Jacksonville, Florida. Y para cerrar el programa de hoy, les dejamos con una tierna voz femenina que nos da su valioso aporte. Se trata de Diony Rivera, de la capital de Guatemala, quien destaca que en medio de este corre material, muchos hermanos letrados y algunos quizás científicos no logran penetrar en lo profundo del amor y de lo espiritual. Muy buenos días. Continuación del tema Rudimentos de la vida. El domingo recién pasado expuse que siendo nuestro Padre universal, amor, amor y solo amor, en ningún momento podría disfrutar, no podría disfrutar del dolor de sus hijos, puesto que somos de su mismo ser y por el infinito amor que nos tiene, es que nos ha dado la libertad de acción y que seamos nosotros quienes decidamos en qué condiciones queremos venir a tomar cuerpo, según nuestro grado de progreso espiritual, en qué trabajo queremos y debemos desempeñarnos, qué tanto queremos estudiar, qué tanto queremos aprender, qué tanto queremos progresar, pagando nuestras deudas contraídas en existencias anteriores y en la presente, y según la cantidad de trabajo que prometemos hacer y cómo. Entonces la ley de justicia divina nos autoriza a hacerlo todo o la mitad. Por tal motivo, no podemos ni debemos culpar a nuestro Padre Creador o Dios de amor de todo lo que nos pasa. Bien, la vida es el espíritu. La vida o la fuente de la vida es nuestro Padre universal. Pero acá cabe indicar, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la energía que le da calor y movimiento a los cuerpos, pero no solo a los cuerpos humanos, sino a todo lo que existe.
El espíritu es el único agente de la vida, porque es la vida misma. Muchos científicos y filósofos no le dan personalidad al espíritu, porque están anestesiados o porque le tienen miedo a que se descubra que han estado y siguen estando equivocados, atribuyéndole unos la vida a la sangre, aunque ven que se descompone y es putrefacta. Otros le atribuyen a la vida al alma, siendo esta materia de quinta esencia. Realmente, la vida en el ser humano es el espíritu. La vida en los tres reinos de la naturaleza es el espíritu. Todo es vida espiritual que le da movimiento a lo material o tangible. La diferencia es que todo tiene un grado de depuración distinto. La vida está en todo el universo, en el éter que todo lo llena, en el éter que es el laboratorio universal donde se encuentra toda la materia prima para la construcción de los diferentes cuerpos. Por lo grandioso que es el estudio relacionado a la vida, continuaré el próximo domingo con este mismo tema. Hasta pronto. Diony Rivera, desde Guatemala, al darle seguimiento a la saga que titula Rudimentos de la Vida, nos deja su concepción acerca del Padre Universal y de su amor a sus hijos, los espíritus, dejando implícita su motivación para que practiquemos a conciencia lo que hemos aprendido como estudiantes de espiritismo. Llegó el momento de retirarnos y lo hacemos con satisfacción relativa, porque la semana siguiente debe ser un reto para nosotros de ofrecer siempre lo mejor de nuestra inspiración, para que ustedes también sientan la satisfacción de estar aprovechando nuestro esfuerzo. No olviden que si crecemos, crecemos juntos, y que este compartir promueva que queramos ser mejores cada día, como un compromiso honesto y sincero de nuestro espíritu. Gracias por otorgarnos su interés y por permitirnos ser parte integral de su familia. Estaremos con ustedes la próxima semana a través de www.radioprogresoguatemala.com. Hugo Álvarez y Frida Ceja les enviamos un abrazo fraternal desde Guatemala y San Antonio, Texas. Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Hasta el próximo domingo. Felicidades.